Radio 13 Televisión presenta la entrevista con Javier Solórzano. En Suiza tenemos muchos adolescentes de Kosovo, de Serbia y de los Balcanes. Y en realidad se planteó muy poco la cuestión de que esos jóvenes no vivieron activamente la guerra, eran bebés, pero la guerra, el odio, la aniquilación de los padres, la persecución de los padres, la violación de las madres, bueno, todos estos sucesos, aunque los jóvenes eran niños en aquel entonces, aún así está dentro de sus experiencias. Y estos jóvenes muchas veces fracasan en la escuela, muchas veces no llegan más adelante, se ponen violentos. Y yo creo que en Europa Occidental perdimos esa oportunidad de preguntarnos qué pasó con estos niños, con estos jóvenes, de qué manera procesan estos traumas de la guerra, y muchas veces se les deja solos. Es un gran problema en nuestros países cuando de repente nos damos cuenta que ahí se ve mucha violencia, porque esa violencia muchas veces es una respuesta a los traumas vividos en la adolescencia. Bueno, hay un dicho que dice, a veces no hay necesidad de ir tan lejos para ver lo que le pasa a la gente. Y me estoy refiriendo a Ciudad Juárez. Ahí, ¿qué es lo que ha podido ver, doctora? Y permítame decirle al público que estamos conversando con la doctora Ruth Gaby Vermont Mangold, presidenta de la agrupación 1000 Mujeres por la Paz y representante de la Asamblea del Consejo de Europa y relatora sobre desaparición de mujeres y niñas, y ha seguido de cerca el caso de Ciudad Juárez. Va de nuevo la pregunta, doctora Vermont. ¿Qué vio en Ciudad Juárez usted? O sea, ¿cuál fue su primera impresión de lo que vio en Ciudad Juárez, de lo que sintió, de lo que sus ojos miraban, veían, más allá de la información que fue acumulando, que le dieron seguramente organizaciones, el propio gobierno estatal y el gobierno local, etcétera? Ich bin nach Ciudad Juárez gekommen, bueno, yo fui a Ciudad Juárez porque el Consejo de Europa y pues México es país observador del Consejo de Europa. Entonces México mismo hizo la petición, nos pidió examinar y ver el feminicidio, y yo dije con mucho gusto lo voy a hacer. Vine aquí a México, había leído algo, pero claro, así solamente se queda en la mente y por lo general no están presentes y solamente se lee. Yo vine aquí, hablé con diferentes representantes del gobierno, con autoridades, con policías, con jueces, también jueces femeninas. Y después fui a Ciudad Juárez y ahí para mí realmente fue algo que me invadió realmente. Hablé con padres, con madres, con organizaciones que no tenían una actitud positiva frente a mí. Ellos pensaban, bueno, pues otra que viene de parte del gobierno, otra que pues de todas maneras no va a hacer nada, y pues no tiene nada de experiencia con el feminicidio. Y después, bueno, pues yo traté de hablar con esta gente y decirle cómo podemos juntos con el Consejo de Europa, que es una organización parlamentaria de derechos humanos, cómo vamos a poder actuar juntos y hablar juntos del feminicidio, relatar, trabajar juntos sobre el feminicidio. Y entonces yo me juré cuando estaba ahí, cuando vi esas imágenes de esas muchachas preciosas que, bueno, pues que habían sido asesinadas en el desierto, esas chicas que habían sido torturadas, abusadas y que ya nunca se encontraron. Yo en ese momento me juré que no es un tema que mañana al terminar el informe ya lo podemos pasar a las actas, sino que se necesita mucho más. También estuve realmente muy mal con el gobierno, con los jueces que me dijeron no, a nadie se le está torturando, porque, es decir, nadie decía que realmente habían sido asesinadas. Se necesitaba mucho más, realmente es necesario que el gobierno, que la autoridad, los procuradores de justicia trabajen con las familias afectadas y que lo tomen en serio y que no digan simplemente no, pues esas
estas muchachas, bueno, pues se metían con los chicos y, o sea, siempre se banalizaba y eso realmente me daba muchísimo coraje porque yo decía, no es posible que se banalice esto, es un crimen atroz en contra de las mujeres y eso hay que frenarlo, hay que detenerlo. Después, en mi segundo viaje en 2005, vi que diferentes personas habían sido intercambiadas. También en Chihuahua me había entrevistado con una procuradora de justicia. Ella estaba viendo las partes de los cadáveres y de los huesos para poder trabajar con los antropólogos forenses de Argentina que vinieron hasta aquí para que con ellos se pudiera ver quiénes son en realidad, de quién son esos cadáveres. Porque también fue algo que vi en el genocidio en Srebrenica, se ha visto en Sudáfrica, se ve en todas partes. Las personas pues tienen que tener la oportunidad de enterrar a sus muertos y de vivir su duelo. Tal vez no pueden así superar esas atrocidades, pero por lo menos pueden decir, sí sé dónde yace mi hija, sé que lo que pasó fue horrible, pero pudo volver a la vida. Y yo creo que eso es esencial. Lo que sucede hoy, bueno, lo que a mí me choca, lo que a mí me comentan también las 1000 mujeres que en parte están en Ciudad Juárez, es que ahora el feminicidio simplemente se combate junto con el combate al narcotráfico. Yo quisiera hacer un llamamiento al Estado y a las autoridades a que no lo combatan junto, es decir, el narcotráfico y la delincuencia organizada es una delincuencia, pero los crímenes en contra de las mujeres es otra cosa y se necesitan medios, conocimientos, capacidades, se necesita personal que realmente trate ahora estos temas para que el feminicidio que ya se ve ahora en todo México es lo que más que nada me espanta. Que todo esto no siga sucediendo. El feminicidio y la guerra al narcotráfico son dos asuntos que hay que separar, aunque claro, se sabe que algunas de esas jóvenes mujeres también estaban involucradas, también comerciaban con las drogas y que estaban involucradas en esa delincuencia. Aún así, se necesitan medios y competencias por separado de parte de las jueces, las procuradoras de justicia. Se necesita una actuación más rápida para poder denunciar estos crímenes. Eso realmente es una parte esencial del combate del crimen, de la delincuencia, del feminicidio y en contra de las mujeres. Los gobiernos, el gobierno mexicano ha llevado a efecto algunas acciones y de hecho hay personas detenidas sobre el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez. Esta opinión, este asunto, ¿qué opinión le merece? Están detenidos, están en la cárcel los ejes de una banda que estuvieran trabajando en los feminicidios, o podemos aventurar hipotéticamente que los que están detenidos no tienen nada que ver si el fenómeno sigue como tal. Bueno, yo me he entrevistado con diferentes padres de familia y con organizaciones de padres que me dijeron, mi hijo está en la cárcel porque dicen que asesinó a una mujer, pero no es cierto y ellos querían que se volvieran a procesar estos casos. Es decir, era más fácil, y a lo mejor es algo que duele que lo diga así, pero tal vez es más fácil denunciar a jóvenes de haber cometido esos crímenes, es más fácil que buscar los que son realmente responsables. En 2004, en mi primera conversación con las jueces y los jueces, yo vi claramente que pues realmente no tenía yo mucha confianza en esa gente a que realmente busque los responsables. Pero ya ahora he oído que México hace más esfuerzos para encontrar a los verdaderos responsables y llevar a la cárcel a los culpables. Y el Tribunal Interamericano va a tratar 8 casos y yo creo que sí es un avance y es muy bueno. Pero aún así hay cientos de casos y estos cientos de casos tienen que ser investigados y esa es la tarea de los procuradores de justicia, de las jueces y al fin y al cabo es la tarea de los gobiernos y yo considero ahí no hace lo suficiente.